Hola, buen día compañeros. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. La anterior clase habíamos visto un poco de la introducción de las integrales, lo que es una integral, nuestra notación que vamos a utilizar. También hemos visto las tablitas de integración y cómo se generan. Y aparte de eso, hemos visto un método de integración, el denominado método de descomposición. En esta clase vamos a ver otro método de integración. Se lo denomina método de sustitución. La idea de estos métodos es realizar operaciones algebraicas, realizar artificios para que la integral que queramos hallar sea más sencilla de poder hallar. Esa es la idea de los métodos de integración. Para este método, entonces, si tenemos la siguiente integral y igual a la integral de una función f minúscula de x diferencial de x, donde f minúscula de x se la denomina función integrando, ¿no? Con nuestra notación. Si esta integral, si esta integral nosotros lo podemos expresar de otra manera, esta función integrando f de x a través de operaciones algebraicas, lo podemos integrar, lo podemos expresar, perdón, de esta manera como una función g que depende de una expresión de x multiplicado por la derivada respecto a x de esa expresión u'. Entonces, podemos aplicar un cambio de variable. Es el siguiente. Con el cambio u igual a la expresión de x, también podemos obtener el diferencial de esta expresión. Diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, u', multiplicado por el diferencial de x. Aplicando entonces esa sustitución o ese cambio de variable, nuestra integral la podemos reducir a lo siguiente. Reemplazamos. Esta es una expresión de x. En vez de esa expresión de x, lo reemplazamos con la variable u. Tendríamos entonces ahí a g de u. Y acá tenemos u' diferencial de x, pero eso es el diferencial de u, lo que está acá. Entonces, esta integral está en términos de la nueva variable, la variable u. Y la idea es que esta integral que hemos obtenido sea mucho más sencilla de resolver, sea más sencilla de hallar. Eso es la esencia del método. Ahora vamos a resolver bastantes ejercicios para que se pueda comprender este método. La idea es que a través de un cambio de variable, nuestra integral original, nuestra primera integral, a través de este cambio de variable, se reduzca a otra integral que sea más sencilla de hallar. Esa es la idea. Haremos entonces este primer ejercicio. Tenemos la siguiente integral. X cuadrado multiplicado por la raíz cúbica de esa expresión 1 más x cubo. Aquí está nuestra función integrando. Para esta función no podemos aplicar el método de descomposición. Lo que podemos hacer es un cambio de variable. Fíjense acá, una nueva variable va a ser igual a una expresión de x.
Acá el cambio de variable que nos conviene es el siguiente. Una nueva variable z igual a la expresión de x, 1 más x cubo. Estoy haciendo el cambio de variable acá adentro, dentro de la raíz. Van a ver por qué en un momento. Obtenemos el diferencial. Diferencial de z va a ser igual a la derivada de esta expresión respecto a x. Derivada de 1 es 0 y derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Esto multiplicado por el diferencial de x. Justamente lo de acá, ¿no? El cambio de variable y su respectivo diferencial. Esos dos. Vean acá. X cuadrado diferencial de x. Esa parte. Y acá tenemos x cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Solamente falta este 3. Podemos aplicar ese cambio de variable. La integral lo reescribiremos de otra manera. Lo vamos a reescribir. 1 más x cubo. X cuadrado diferencial de x. Así. Está en multiplicación, ¿no? Todos estos factores. Para aplicar el cambio de variable, 3x cuadrado tiene que estar multiplicando al diferencial de x. Falta el 3. Lo que podemos hacer es multiplicar por 3 y dividir entre 3. Y no afectamos en nada. Este 3 con este 3 se va a simplificar. Ahora sí podemos aplicar nuestro cambio de variable. Nuestra integral va a ser igual a 1/3 de la integral. Y acá tenemos la raíz cúbica, ¿no? Acá falta un 3. Raíz cúbica de 1 más x cubo. Por nuestro cambio de variable eso era z. Tres x cuadrado diferencial de x es el diferencial de z. Y esa sería nuestra integral. Ya con el cambio de variable. Un poco mejor lo reescribiremos. 1/3. La integral de z a la 1/3. Diferencial de z. Y la integral que hemos obtenido es mucho más sencilla de hallar que la integral original. De acá entonces decimos de tablas. De tablas conocemos lo siguiente. La integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Como x es una variable muda, n es constante, x es la variable muda. Es lo mismo que decir esto, ¿no? Integral de z a la n diferencial de z. Esa integral va a ser la misma función, solamente que va a estar expresado en términos de z. Z a la n más 1 dividido entre n más 1 más la constante de integración c. Esto porque la variable de integración es una variable muda. Entonces, para nuestro caso, para nuestra integral, va a ser lo siguiente. 1/3 multiplicado por la integral de z a la 1/3. Para nuestro caso, n vale 1/3. Y la integral va a ser z elevado a la 1/3 más 1 dividido entre 1/3 más 1. Y esa sería nuestra integral, más la constante c. Un poco mejor lo reescribiremos. La integral va a ser igual a 1/3 multiplicado por ya.
Acá entonces, 1/3 más 1, eso es 4/3. Y en el denominador también, 4/3. Más la constante c. Acá entonces, en el denominador, este 3 está multiplicando a 4/3. Podemos simplificar este 3 con este 3. Y nuestra integral nos quedaría como 1/4 z a la 4/3, más la constante c. Esta sería nuestra solución, pero la integral está en términos de z. Hay que volver a la variable original, pero z era igual a nuestro cambio de variable, ¿no? Aquí está. Este era nuestro cambio. Z igual a 1 más x cubo. Y nuestra integral quedaría como 1/4 de z, 1 más x cubo, elevado a la 4/3, más la constante c. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema. Esta sería la integral indefinida o antiderivada general. Si nosotros derivamos esta función, al realizar las reglas de derivación, tablas de derivación y simplificarlo un poco, lo que vamos a obtener es la función integrando. Vamos a obtener esta función, la operación inversa, ¿no? Eso es entonces. En esto consiste el método de sustitución. Aplicar un cambio de variable adecuado, su respectivo diferencial, aplicar el cambio de variable y la nueva integral que sea más sencilla de hallar. Esa es la idea. Práctica entonces, bastante práctica para este método. Es muy importante este método. Vamos a resolver más ejercicios conmigo. Antes de continuar, pero ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya, fíjense acá. Nuestro cambio de variable es este, u igual a una expresión de x. El diferencial de u va a ser igual a u' multiplicado por el diferencial de x. El cambio de variable que realicemos, su derivada siempre debe estar multiplicando al diferencial de x para poder aplicarlo. En este caso, x cuadrado diferencial de x estaba multiplicando, ¿no? Al diferencial. Eso entonces. Tengan mucho cuidado ahí en dónde realizar un cambio de variable. Con práctica, con bastante práctica se va a lograr. Ya. Haremos otro problemita. Tenemos acá entonces nuestra integral. Arco tangente de x dividido entre 1 más x al cuadrado. ¿Cuál será su integral indefinida? ¿Cuál será su antiderivada general? Ya. Entonces, aplicando el método de sustitución,
podemos realizar un cambio de variable en la siguiente expresión. La nueva variable que vamos a introducir, u, igual a esta expresión de x, al arco tangente. ¿Por qué acá el cambio de variable? Porque si obtenemos el diferencial de esa expresión, va a ser igual a la derivada del arco tangente. Su derivada es 1 dividido entre 1 más x cuadrado. Esto multiplicado por el diferencial de x. Fíjense acá, con este cambio de variable, la derivada de esta función, la derivada del arco tangente de x, esa es la derivada y está multiplicando al diferencial de x. Esta derivada tiene que estar acá en la función integrando. Y como pueden ver, sí está, ¿no? Es 1 dividido entre 1 más x cuadrado. Entonces, aplicando el cambio de variable, esto un poquito más podemos reescribirlo, ¿no? Arco tangente de x multiplicado por el diferencial de x dividido entre 1 más x cuadrado. La integral entonces nos quedaría como la integral de arco tangente de x, pero eso es nuestro cambio, es la nueva variable que estamos introduciendo, la variable u. Y toda esta parte de acá, diferencial de x, 1 más x cuadrado, eso es el diferencial de u. Y esta integral que hemos hallado está en términos de la nueva variable u y es mucho más sencillo de hallar que la integral original. Entonces, para esta integral, vámonos a tablas. Nosotros conocemos esta integral, ¿no? La integral de x a la n diferencial de x va a ser x a la n más 1 dividido entre n más 1, más la constante c. A x se le denomina variable de integración o variable muda. Si lo cambiamos por u, vamos a obtener la misma integral, solamente que en términos de u. Para nuestro caso, el valor de n vale 1. Y la integral va a ser u al cuadrado dividido entre 2, más la constante c. Volvemos a la variable original. U es igual a arco tangente, ¿no? Arco tangente de x. Y la integral nos quedaría como el arco tangente de x elevado al cuadrado dividido entre 2, más una constante de integración c. Y esta sería nuestra antiderivada general o integral indefinida. Si derivamos esta función, realizando operaciones algebraicas, reglas de derivación, tablas de derivación, al hacer eso vamos a obtener la función integrando. Siempre eso va a ocurrir. Veremos más problemitas. Ejercicio 3. Ya, haremos otro problemita. La integral va a ser la siguiente. La integral de la secante de x. Por identidades trigonométricas, la secante es 1 sobre coseno, ¿no? 1 sobre coseno de x. Vamos a hallar esa integral. ¿Qué será igual? De hecho, esta integral ya nos lo dan por tablas, ¿no?
por tablitas, es logaritmo de secante más tangente. Vamos a demostrar eso. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá para resolver esta integral? Podemos hacer lo siguiente. Si multiplicamos por esta expresión secante de x más tangente de x y dividimos por la misma expresión, no afectamos en nada. Al fin y al cabo se van a simplificar ambos. ¿Qué podemos hacer luego? Este secante de x lo distribuiremos a la suma en el numerador. Tendríamos lo siguiente. La integral de secante cuadrado de x más tangente de x, secante por tangente, ¿no? Secante por tangente. Eso en el numerador. Y en el denominador, secante más tangente. Ahora, aquí está el método de sustitución. La nueva variable z igual a una expresión de x, donde estamos realizando el cambio de variable. Z igual a secante de x más tangente de x. Este va a ser nuestro cambio de variable. En el denominador, ¿no? El cambio de variable. Eso va a ser z. Obtenemos el diferencial de esa expresión. Diferencial de z va a ser igual a la derivada respecto a x de esta suma. La derivada de la secante es secante por tangente. Secante x, tangente x. Más la derivada de la tangente. Su derivada es secante cuadrado de x. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Ese sería el diferencial de z. Vean entonces acá. Aquí está el cambio de variable que hemos aplicado en el denominador, ¿no? El cambio de variable. La derivada de esa función tiene que estar multiplicando al diferencial de x en nuestra integral. Y como pueden ver acá, sí está multiplicando al diferencial de x. Secante cuadrado de x, aquí está. Secante por tangente, aquí está. Entonces, sí podemos aplicar el cambio de variable. Y la integral nos quedaría como... Ya, entonces acá, toda la parte del numerador, eso es diferencial de z. Y en el denominador, en ahí hemos aplicado nuestro cambio de variable, eso es z. Esta integral ya es mucho más sencilla de hallar. Vamos a tablas, ¿no? Acá, de tablas vamos a encontrar esta integral. La integral de 1 sobre x diferencial de x. ¿Qué función entonces? ¿Cuál es la función de x cuya derivada sea 1 sobre x? Esa función es logaritmo natural de x. Si derivamos esta función, su derivada va a ser 1 sobre x. Esa es entonces la integral. X es la variable de integración o variable muda. Si lo reemplazamos por z, tendríamos la misma función, solamente que en términos de z. Y nuestra integral sería logaritmo natural de z más la constante de integración. Volvemos a la variable original, logaritmo natural de z, pero z es secante de x más tangente de x. Y esta sería nuestra integral. Esta sería nuestra antiderivada
general o integral indefinida. Si nosotros derivamos esta función, reglas de derivación, tablas de derivación y luego operaciones algebraicas, al final vamos a llegar a esta expresión, a la secante de x. Esa va a ser su derivada ya simplificado. Eso entonces. Más ejercicios, ¿no? La mayor cantidad de ejercicios. Ya, más ejercicios. La integral va a ser lo siguiente. 1 dividido entre x cuadrado más 4x más 10. Diferencial de x. Acá entonces, ¿qué podemos hacer para aplicar el método de sustitución? ¿Dónde podría ser nuestro cambio de variable? Una opción sería en el denominador, ¿no? Directamente, toda la expresión del denominador. Z igual a x cuadrado más 4x más 10. Obtendremos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada de esta expresión respecto a x. Su derivada es 2x más 4, multiplicado por el diferencial de x. Pero fíjense, acá tengo un problema al aplicar este cambio de variable. Esa, su derivada, no está multiplicando al diferencial de x en nuestra integral. No está multiplicando. Entonces, no podemos aplicar este cambio de variable. No es válido. Ahí está la dificultad un poco de este método. Tenemos que encontrar una sustitución adecuada para poder aplicar el cambio de variable y reducir la integral a una mucho más sencilla de hallar. ¿Qué podríamos hacer entonces? Un poco de operaciones algebraicas haremos. Realizaremos una operación algebraica denominada completar cuadrados. Esto es álgebra, pura álgebra. Vamos a completar cuadrados en el denominador. Acá tendremos entonces x cuadrado más 4x más 10. Ahí está el denominador. Completaremos cuadrados. X cuadrado más. Este 4 lo podemos reescribir de esta manera. 2 multiplicado por 2 multiplicado por x. Y más 10. Hasta ahí no estamos haciendo nada. No hacemos nada, ¿no? No afectamos en nada. Tenemos acá entonces el binomio, ¿no? Un binomio. A más b al cuadrado, nosotros sabemos que va a ser el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vamos a realizar la operación inversa. Tenemos entonces acá el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Nos falta ese segundo al cuadrado. ¿Qué pasa si sumamos acá el segundo al cuadrado? Como estamos sumando, tenemos que restar 2 al cuadrado. Toda esta parte de acá
es el desarrollo del binomio x más 2 elevado al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese es el binomio. Y la otra parte es un número. Sería 10 menos 4, ¿no? Eso es positivo 6. En eso consiste completar cuadrados, una operación algebraica. Entonces, la integral nosotros lo podemos reescribir de esta manera. La integral de numerador 1, denominador, lo podemos reescribir como x más 2 al cuadrado más 6. Diferencial de x. Ahora, podemos realizar un cambio de variable acá, en x más 2, porque su derivada de esa función va a ser 1, y si está multiplicando al diferencial de x. Acá entonces decimos, con el cambio de variable z igual a x más 2, obtendremos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada de x más 2, que es 1, multiplicado por el diferencial de x. Aplicamos el cambio de variable. Tendríamos lo siguiente. La integral de, acá sería 1 dividido entre x más 2, eso es z, al cuadrado más 6. El diferencial de x es el diferencial de z. Y esto en términos de la nueva variable, de la variable z. Y esta integral de acá es mucho más sencilla de hallar que la integral de arriba. En eso consiste el método. Ahora nosotros podemos recurrir a tablas, a las tablitas de integración que ya les di. De tablas entonces podemos conocer las siguientes formulitas de integración. Tenemos estas dos que son similares. X cuadrado más A cuadrado diferencial de X. Y también tenemos esta otra tablita de integración. X cuadrado menos A cuadrado diferencial de X. Para esta primera, la integral va a ser 1 sobre A multiplicado por el arco tangente de X sobre A. Y para la segunda integral va a ser 1 sobre 2 veces A, logaritmo natural de X menos A dividido entre X más A. Esas dos tablitas de integración conocemos. ¿Cuál aplicamos a nuestro caso? Acá entonces la variable de integración es z. Y en las tablitas de integración, la variable de integración es x. Como esta variable es una variable muda, si lo cambiamos por z, vamos a obtener la misma función, solo que en términos de z. Por eso se denomina variable muda, ¿no? Ya bastante de ser repetido. Para que se memorice, por lo menos, ¿no? ¿Cuál de las dos aplicamos? Tenemos acá la variable al cuadrado, la variable al cuadrado. Tenemos acá más un número positivo. Vean acá. A. El valor de A puede ser positivo o negativo o cero, pero está elevado al cuadrado. Esto siempre va a ser positivo. A cuadrado siempre va a ser positivo. Con este más, sigue va a ser positivo. Y para esa función, esta va a ser la integral. 1 sobre A, arco tangente X sobre A. Y para la otra integral, variable al cuadrado, y acá, A es positivo, negativo o cero, pero está elevado al cuadrado. Va a ser siempre positivo A cuadrado, pero está multiplicado por menos.
Entonces, negativo a al cuadrado siempre va a ser un número negativo. Siempre. Entonces, está claro ahora, ¿no? Tenemos que utilizar esta primera formulita de integración. Esa es la que vamos a utilizar. Pero tenemos todavía un problema. Acá x al cuadrado, la variable de integración al cuadrado, variable de integración al cuadrado, más. Y acá tenemos un número al cuadrado. Y este número no está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Podemos sacarle raíz. Podemos hacer esto. Podemos sacarle raíz y elevarlo al cuadrado. Y no afectamos en nada. Entonces, nuestra integral va a quedar como sigue. 1 sobre a. El valor de a para nosotros es raíz de 6. 1 sobre raíz de 6. Eso multiplicado por el arco tangente. De la variable de integración, para nuestro caso es z, la variable de integración, dividido entre el valor de a, raíz de 6. Y esa sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Hay que volverlo a la variable original, a la variable x. 1 sobre raíz de 6, arco tangente de z. Pero z era x más 2 por nuestro cambio de variable. X más 2 dividido entre raíz de 6. Más la constante de integración c. Y esta sería nuestra antiderivada general o integral indefinida. Y ahí acabaría nuestro problema. Si nosotros derivamos esta función, al final, al simplificarlo, vamos a obtener esta expresión. Ya. Entonces, acá dudas, preguntas. Práctica, ¿no? Entonces, bastante práctica. Ustedes tienen que practicar bastante. Por si acaso ya les he subido su práctica número 2. Está en la plataforma de Classroom con sus respectivas soluciones, ¿no? Para que puedan practicar. Ya. Haremos más problemitas. Esa es nuestra integral. Acá los valores de A y B son constantes.
Ya. Entonces, tenemos que aplicar nuestro cambio de variable adecuado. Z puede ser otra variable también, puede ser U, puede ser T, puede ser cualquiera la variable. T, digamos, igual a un cambio de variable podría ser este, a cuadrado seno cuadrado de x. Si derivamos esta función, diferencial de t, a cuadrado multiplicado por, a cuadrado es constante, ¿no? La derivada de seno cuadrado de t, perdón, seno cuadrado de x. Su derivada es 2 multiplicado por el seno de x a la primera potencia y esto multiplicado por coseno, ¿no? Coseno de x, diferencial de x. Vean entonces acá, seno de x por coseno de x, diferencial de x. Si está multiplicando al diferencial de x, esta que es una constante, podemos hacerlo aparecer, ¿no? Multiplicando por 2 al cuadrado y dividiendo entre 2 al cuadrado y no afectamos en nada. Es una opción aplicar este cambio de variable. Es una opción. Otra opción que podemos realizar es este otro cambio de variable. Digamos z igual a b cuadrado coseno cuadrado de x. Obtenemos el diferencial y sí, también va a estar multiplicado. Seno de x, coseno de x, diferencial de x. Al obtener su diferencial. Pero otra mejor opción es el siguiente cambio de variable. Lo que está dentro de la raíz. A cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x. Es un mejor cambio de variable. Obtenemos el diferencial. Va a ser igual a la derivada de toda esta expresión. A cuadrado y b cuadrado son constantes. La derivada de seno cuadrado de x es 2 seno de x por coseno de x. Más b cuadrado multiplicado por la derivada de coseno cuadrado de x. ¿Cuál es su derivada? Función potencia entonces es primero. El 2 baja a multiplicar. La base es un grado menor. Coseno de x a la primera potencia. Y multiplicado por la derivada de la base. La derivada de coseno, que es menos seno de x. Esa sería entonces la derivada. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Un poco mejor lo reescribiremos el diferencial de z. Vean entonces acá, tenemos dos términos, ¿no? Un término acá y el otro término está acá. Cada término tiene factores. Aquí están los factores, ¿no? A cuadrado es un factor, 2 es otro factor, seno de x y coseno de x, ¿no? Todo está en multiplicación. Son factores. Podemos factorizar. Los factores que podemos factorizar es 2 seno de x, coseno de x, que se encuentran en ambos, ¿no? 2 seno de x, coseno de x. Este menos está en multiplicación, ¿no? Menos 1 está multiplicado a todos estos factores. Eso podemos hacer entonces. Factorizando 2 seno de x multiplicado por el coseno de x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Del primer término nos va a quedar a cuadrado. Y del segundo término nos va a quedar el negativo. Menos 1 multiplicado por b cuadrado y multiplicado por este signo positivo. Nos va a quedar negativo b cuadrado. Todo esto diferencial de x. Ya. Ahora, esta es una ecuación, ¿no? Es una ecuación.
En esa ecuación entonces, 2 es constante, a cuadrado menos b cuadrado es constante. Eso puede ir al otro miembro a dividir. Tendríamos el diferencial de z dividido entre 2 a cuadrado menos b cuadrado. Va a ser igual a seno de x por coseno de x. Diferencial de x. Y aquí está. Este va a ser nuestro cambio de variable y este es su respectivo diferencial. Aplicamos entonces ese cambio de variable a nuestra integral. ¿Qué tendríamos? La integral y va a ser igual a la integral, ya, seno de x, coseno de x, diferencial de x. Eso por nuestro cambio de variable es diferencial de z dividido entre 2 a cuadrado menos b cuadrado, que es constante. Eso es el numerador, todo el numerador. Acá me va a quedar 1. 1 dividido entre la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de a cuadrado seno cuadrado de x más b cuadrado coseno cuadrado de x. Eso es nuestro cambio, ¿no? Eso es la variable z. Esto entonces sería nuestra integral, aplicando el cambio de variable. Y es mucho más sencillo de hallar que la integral de arriba. Esa es la idea de los métodos de integración. Un poco mejor lo reescribiremos. La constante puede salir fuera del símbolo de integración 2 veces a cuadrado menos b cuadrado. La integral de 1 sobre raíz de z. Eso podemos reescribirlo como z elevado a la menos un medio. Diferencial de z. Esa integral es mucho más sencilla de hallar. Entonces acá, de tablas, tenemos lo siguiente. Esta integral, ¿no? X a la n diferencial de x, donde n es una constante. Esa integral es x a la n más 1 dividido entre n más 1, más la constante de integración c. La variable muda, para nuestro caso, la variable z. La integral va a ser lo siguiente. Toda la constante se mantiene. 1 sobre 2 al cuadrado menos b cuadrado. Multiplicado por la integral. La integral de tablitas de integración. Eso va a ser z a la menos un medio más 1 dividido entre menos un medio más 1. Y eso sumado más la constante de integración. Y esa sería nuestra integral. Acá entonces, menos un medio más 1. Eso es un medio, ¿no? Un medio. 1 sobre 2 al cuadrado menos b cuadrado multiplicado por z a la un medio dividido entre un medio más c. Acá entonces en el denominador está en multiplicación. Podemos simplificar este 2 con este 2. Simplificado. Finalmente, entonces, ya volviendo a la variable original,
pero z era igual a nuestro cambio de variable, ¿no? Pero z era igual a esto, ¿no? A toda esta expresión. A cuadrado seno cuadrado más b cuadrado coseno cuadrado. Eso sería entonces nuestra integral, volviendo a la variable original. 1 dividido entre a cuadrado menos b cuadrado en el denominador y en el numerador. Tenemos acá z a la 1/2. Raíz, ¿no? Raíz de z. Raíz de z. Pero z es a cuadrado por seno cuadrado de x más b cuadrado por coseno cuadrado de x. Y todo eso sumado más la constante de integración c. Y esta sería nuestra solución general, nuestra antiderivada general, ¿no? O nuestra integral indefinida. Nosotros derivamos esta función, vamos a obtener esta expresión, ¿no? Ya simplificada. Eso sería entonces. ¿Dudas, preguntas? Hay que practicar, ¿no? Se reduce a eso, a practicar. ¿Dónde aplicar el cambio de variable especialmente, no? Practicar eso bastante. Ya, haremos otrito. Esta integral entonces. 1 dividido entre seno de x, coseno cubo x.
Ya. Hay bastantes formas de resolver la integral. Una forma es lo siguiente: multiplicar por seno de x, numerador y denominador. Acá sería seno de x también, ¿no? En el denominador. Por este seno de x va a ser al cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de x. Al final se simplifica, ¿no? Y obtenemos la integral original. Después, identidades trigonométricas. Podemos hacerlo así, ¿no? Seno de x en el numerador y en el denominador. Identidades trigonométricas. El seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x, multiplicado por el coseno cubo de x, diferencial de x. Entonces, acá, en esta integral, podemos aplicar este cambio de variable. Z igual a coseno de x. ¿Por qué? Porque si obtenemos el diferencial de z, su diferencial es negativo seno de x, ¿no? Diferencial de x. Ven entonces acá. Seno de x, diferencial de x. Seno de x, diferencial de x. Sí está multiplicando, ¿no? Podemos aplicar este cambio de variable. Todo lo demás está en términos de coseno. Podemos aplicar el cambio. Es una forma, es válida. Otra forma mucho más sencilla de hallar esta integral, buscaremos. Es una forma, ¿no? Ahí, aplicando el cambio. Es válido. Otra forma más sencilla hallaremos. Utilizaremos identidades trigonométricas. El más sencillo. Nosotros sabemos que el seno cuadrado de un ángulo cualquiera, digamos x, más el coseno cuadrado del mismo ángulo, siempre va a ser igual a 1. Esta identidad podemos utilizar. Tenemos el 1 en el numerador. La integral entonces quedaría como sigue. Seno cuadrado de x más coseno, ¿no? Y el denominador se mantiene. Seno de x más coseno cubo. Perdón, por coseno, ¿no? Por coseno cubo. Ya. Ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Esta operación a más b dividido entre c. A es esta expresión, es el seno cuadrado, b coseno cuadrado, y c es todo el denominador. Podemos distribuir el denominador y podemos reescribirlo como a sobre c más b sobre c. Y la integral quedaría como sigue. A sobre c, seno cuadrado entre el denominador. Tendríamos, simplificándolo yo, ¿no? Seno cuadrado con un seno de x. Bueno, lo haré detallado nomás. Seno cuadrado x dividido entre seno x coseno cubo. Más coseno cuadrado x dividido entre seno x coseno cubo. Diferencial de x. Esa integral. Acá entonces, simplificando, un seno con un seno simplificado, nos quedaría la integral de seno de x, numerador, coseno cubo de x, denominador. Más
Acá también, ¿no? Podemos simplificar coseno cuadrado con coseno cuadrado. Nos va a quedar ahí solamente lo siguiente. 1 dividido entre seno de x por coseno, ¿no? Seno x por coseno x. Todo esto diferencial de x. Estamos bien. Ya. Ahora, vean acá, hemos aplicado el método de descomposición. Esta integral, que era un poquito difícil de hallar su integral directamente, lo hemos descompuesto en la suma de otras dos integrales, que son más sencillas de hallar. El primer método que hemos visto, ¿no? Entonces, ahí podemos aplicar linealidad, ¿no? Propiedad de linealidad de la integral. Alfa f de x más beta g de x. Diferencial de x. Eso es igual a alfa por la integral de f de x, diferencial de x, más beta la integral de g de x, diferencial de x. La propiedad de linealidad. Y la integral lo separamos. La integral del seno de x, coseno cubo de x, diferencial de x, más la integral 1 seno por coseno. Seno x por coseno x. La integral entonces va a ser igual a una integral 1 más una integral 2. Y ambas integrales podemos hallarlo por separado. Más sencillo, ¿no? La integral 1, comenzaremos con la integral 1. Seno x dividido entre coseno cubo x. Para esta integral, podemos aplicar un cambio de variable adecuado. Podemos aplicar el cambio en el denominador, en coseno de x. Obtenemos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada del coseno, es menos seno de x, diferencial de x. Acá entonces multiplicamos miembro a miembro por menos 1 esa ecuación. Tendríamos menos diferencial de z es igual a seno de x, diferencial de x. Y la integral 1 quedaría como sigue. Numerador, seno de x diferencial de x, eso es negativo diferencial de z, menos 1 por el diferencial de z. Eso en el numerador. Y en el denominador, coseno cubo de x, z cubo. Esa integral ya es mucho más sencilla de hallar. Menos 1 entonces sale fuera del símbolo de integración y tendríamos 1 sobre z cubo. Lo podemos reescribir como z a la menos 3, diferencial de z. Ahora acá, ¿no? Podemos recurrir a tablitas de integración. Y es más sencilla de hallar la integral. Tendríamos integral 1 igual a menos 1 multiplicado por esa integral es z a la menos 3 más 1 dividido entre menos 3 más 1. Z a la menos 2, ¿no? Más la constante c. La integral 1 es igual a menos 1 z a la menos 2 dividido entre menos 2 más la constante c. Entonces acá nuestra integral un número 1 va a ser igual a
un medio positivo, multiplicado por z a la menos 2, 1 sobre z cuadrado. 1 dividido entre z cuadrado sería. Pero ya volviendo a la variable original, z era igual a coseno de x. Tendríamos entonces acá el coseno de x elevado al cuadrado. Y más la constante c, ¿no? Un C1 podremos decir. Al final no importa mucho esta constante. Al final podemos directamente colocarlo, la constante de integración. No importa mucho. C1 diremos. La integral 1 un poquito mejor lo reescribiremos. Un medio secante, ¿no? Secante cuadrado x. Esa es la integral 1. Ya tenemos parte de la solución. La otra parte hallaremos. La integral 2. Esta era la integral 1, ya lo hemos resuelto. Y la integral 2 es 1 sobre seno por coseno de x. Haremos. Ya, esa integral entonces, la integral 2. Mm, como les había dicho, ¿no? Hay bastantes formas de hallar la integral. Una primera forma es aplicando lo mismo que hemos hecho hace rato. S1 podemos cambiarlo como esto, ¿no? Seno cuadrado x más coseno cuadrado x. Eso haremos. Esa es una forma. Otra forma sería aplicando identidades trigonométricas. El seno del doble ángulo es 2 seno de x coseno de x. Acá no, perdón, aquí está mal. Ya. Identidades trigonométricas, ¿no? Esto, lo que está en el denominador, seno x coseno x. Así lo podemos escribir, ¿no? Seno de 2x sobre 2. Eso es el denominador. Seno x coseno x. Esto multiplicado por el diferencial de x. Y un poquito mejor reescribiéndolo esto, extremos con extremos, medios con medios. Este 2 va a ir al numerador, no extremos con extremos, medios con medios. Lo podemos reescribir de esta manera. Uno sobre seno es cosecante, ¿no? Cosecante 2x. Y la cosecante de 2x. Bueno, antes aplicamos, ¿no? Un cambio de variable. U igual a 2x. 2 diferencial de x. La integral 2. Acá tenemos, ¿no? Lo siguiente. 2 multiplicado por el diferencial de x. Ese es el diferencial de u. Tendríamos la integral de la cosecante de u
multiplicado por el diferencial de u. ¿Sí? 2 diferencial de x, diferencial de u. Cosecante de u, diferencial de u. Y este integral de acá, por tablas podemos hallarlo, ¿no? Ya tenemos en tablitas, ya lo tenemos tabulado. Y así hallamos la integral número 2. Eso es una forma. Otra forma es, como les había dicho, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Este 1 lo vamos a reescribir como seno cuadrado más coseno cuadrado. Denominador seno por coseno. Ya. Integral 2 entonces va a ser igual a... Distribuimos el denominador. Seno cuadrado dividido entre el denominador. Al final, simplificando, me va a quedar lo siguiente. Seno de x dividido entre coseno de x. Solamente eso me va a quedar el primer término. Lo mismo con el coseno cuadrado, ¿no? Distribuimos el denominador. Entonces, un coseno con un coseno se va a simplificar. Solamente nos va a quedar coseno de x en el numerador y en el denominador nos va a quedar seno de x. Integral 2 igual a, tenemos acá la integral de la tangente más la integral de la cotangente, ¿no? Cotangente de x. También es válido, ¿no? La integral también es sencilla. Esto ya lo podemos obtener de tablas. De tablas, entonces, la integral número 2 menos logaritmo de coseno. Logaritmo natural de seno. Derivamos esta expresión. Su derivada va a ser cotangente de x. Derivamos el negativo logaritmo de coseno. Su derivada va a ser tangente de x. Más la constante s sub 2. Y esta sería la otra integral. La integral número 2. Incluso podemos, acá, ¿no? Propiedades de logaritmos. Tenemos resta de logaritmos. Logaritmo de seno de x menos logaritmo coseno de x. Eso por propiedades de logaritmos va a ser logaritmo natural de seno sobre coseno. Más c. Esa es la integral número 2. Decimos entonces acá, la integral 1 y la integral número 2 en nuestra integral y es la suma simplemente, ¿no? Acá c sub 2. La integral y va a ser igual a lo que sigue. Integral 1. Un medio secante cuadrado de x más c sub 1. Un medio secante cuadrado x más c sub 1. Más la integral 2. Logaritmo natural de tangente, ¿no? Logaritmo tangente de x. Esa sería. Y más la constante c sub 2. Y la integral sería secante cuadrado de x sobre 2 más logaritmo tangente de x.
y la suma de las constantes, C sub 1 más C sub 2. Al final la suma siempre va a ser, ¿no?, una constante. Podemos denominarlo C. Por eso que no importaba mucho esa constante de integración al resolverlo antes, por separado. Y esta entonces sería nuestra solución general. Nuestra antiderivada general o integral indefinida. Eso sería entonces. ¿Dudas, preguntas? Ya entonces aquí dejaremos nuestra clase. Su práctica ya está. También es larguito nomás su práctica. Hagan, por favor, con calma. Y nos vemos conmigo.